En esa charla inicial, uno de los temas, sin dudas, de esta semana a nivel global, a nivel planetario, fue la elección. Tenemos, habemos Papa, tenemos Papa, ya lo conocemos, sabemos de él. Se han conocido miles de historias y seguramente sigan trascendiendo durante todo este tiempo, que nos ayudaron a conocer quién era y quién es León XIV. Hemos conocido historias de él en Perú, su formación. Hemos valorado mucho ese primer saludo, ese agradecimiento no solo a Francisco, sino también a la comunidad de Chiclayo. Hemos conocido acá algunas personas de Humberto Primo que han tenido la posibilidad en distintas situaciones de conocerlo. Bueno, cientos de historias. La mirada de los padres agustinos recoletos aquí en la ciudad de Santa Fe. Claro, porque es la orden del San Agustinos. Claro. Claro. Bueno, y todo eso vamos conociendo y nos fuimos metiendo en tema en estos días. Nosotros, además de todo eso, nos interesaba conocer algo y profundizar algo de lo que comenzamos a hablar, de una famosa encíclica papal, ¿no? ¿Por qué se puso León XIV? ¿De dónde viene el término de León XIV? Hace algunas horas, el flamante Papa explicó, y lo decía de esta manera, está en italiano, yo te lo voy a ir contando arriba, lo que él dice es muy breve, son 30, 40 segundos y después lo conversamos con nuestro entrevistado. Dale. Hay diferentes razones, pero la principal es por el Papa León XIII, histórica encíclica papal Rerum Novarum, que abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y los avances en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Esa es la explicación que hace algunas horas dio el Papa León XIV, y de dónde viene lo de León XIII, que es justamente esa famosa histórica encíclica papal de Rerum Novarum, histórica por lo que planteaba, histórica por el contexto que lo explicaba, la revolución industrial, y por lo que planteaban en defensa de qué y de quiénes. Es parte del inicio de la génesis de la doctrina social de la Iglesia, pero quiero saber más, José, sobre esto. Bueno, por eso digo, además de todo lo que se conoció de notitas y notas de color muy valiosas, a nosotros nos interesaba como grupo ahondar en esto. Por eso lo convocamos a Mario Daniel Andino. Mario es licenciado en Historia, allí en la Universidad Católica de Santa Fe. A su vez es especialista en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Quilmes. Está en línea. Mario, bienvenido a Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sí, estaba escuchando recién las inquietudes en torno al nuevo Papa. Sí, los que hemos trabajado mucho en ámbitos católicos, por supuesto, estamos muy atentos a estos cambios, ¿no? Claro. Mario ha sido también profesor de Historia en el Colegio Inmaculada. En Colegio Inmaculada, sí, así claro. Que bueno, tuve la oportunidad de conocer alguna vez al Papa Francisco, y bueno, y si bien he estado con los jesuitas, no con los agustinianos, claro. Siempre he visto mucho respeto, digamos, hacia los agustinianos en ese ámbito, ya que hablamos del nuevo Papa, ¿no? Y bueno, en general lo he trabajado también en ámbitos laicos, por supuesto, en la Universidad del Litoral, en colegios provinciales, pero siempre me ha llamado la atención digamos, la tradición histórica, como todo historiador, que tiene la Iglesia, ¿no? Es una de esas instituciones que arrastran siglos, y bueno, siglos más que siglos, estamos hablando de casi siglos, ¿no? Milenios, claro. Vos sabés que hablábamos, también lo mencionábamos, Mario, al pasar eso en la charla inicial, cómo se paralizó el planeta estos días a través de redes sociales, la televisión, ni hablar, desde el momento en que, bueno, empezó el cónclave, y ni hablar cuando hubo humo blanco. Digo, por más que uno fuera católico o estuviera llegado a otra religión, me parece como que el poder en el buen sentido de la palabra, que concentra la Iglesia Católica, porque creo que no hay parangón, no hay antecedente. Un poder de atención al menos impresionante. Con otro tipo de religión, que se paralice el planeta para ver
si sale humo blanco, humo negro, y si sale humo blanco, ¿quién es esa persona? ¿No? Un ritual, ¿no? Es un poder fantástico. Sí, yo te diría que tiene un alto contenido simbólico de la Iglesia en términos sociales, sí, no más allá de o no a los dogmas religiosos, o sea católico o no católico. En primer lugar, porque hay una base histórica para ello. No olvidemos que la Iglesia es un conocimiento de la cultura que terminó imponiendo esa revolución industrial. Si bien hoy hay otras entidades en el mundo, está mucho más diversificado, por ejemplo, el poder en China, el sudeste asiático, el crecimiento de la India y demás. Sin embargo, Occidente fue la que impuso la nueva tecnología en el mundo, y la Iglesia fue parte de los cimientos, digamos, con la transmisión de la filosofía aristotélica, fundamentalmente, a través de Santo Tomás, y luego la base dada por los modernos, ¿no?, que surgen de eso. Claro. Así que hay mucha tradición institucional. Es más, tiene todavía los viejos formatos, algunos viejos formatos del Imperio Romano, ¿no? Claro. O sea, fue heredera de aquel Imperio Romano en la estructura, digamos, ¿no? Ahora, Mario, me quedo pensando, por supuesto, ¿no? Le estamos poniendo la lupa a lo que pasó recientemente, pero después, si vos comparás, la historia de la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. O sea, imagínate que en el medio todo lo que pasó, pasaron imperios y, sin embargo, esto continúa, digamos. Sí. Esta cuestión de la fe. Podés empezar como historiadora a repasar la cantidad de imperios impresionantes que parecía ser que no iban a tener fin y después terminaron teniendo fin. Y mirá lo que la Iglesia. Mientras tanto, estamos repasando parte de algunas imágenes, ¿no? Sí. Creo que estamos viendo a León XIII. Quiero saber un poco qué es esa encíclica, qué tiene que ver con respecto a esto y la doctrina social de la Iglesia, que creo que es de 1891, 1890. Sí, así es. Mira, sí, la Iglesia tuvo muchos desafíos. El más importante que tuvo en su historia fue, por supuesto, una vez que se consolidó, fue aquella reforma protestante en el siglo XVI, ¿no? El quiebre. Pero después tuvo otro gran desafío, que fue la secularización a partir de fines del siglo XVIII, la aparición de doctrinas seculares o laicas que dejaban de lado la religiosidad para apelar a la razón, la ilustración fundamentalmente, o el iluminismo. Y ahí la Iglesia tuvo un enfrentamiento con el iluminismo, que en ese entonces pregonaba la doctrina liberal fundamentalmente, ¿no? Luego apareció entonces una Iglesia muy reactiva, muy reaccionaria contra esa modernidad laica, que tuvo un agudo enfrentamiento cuando el Estado italiano se unifica hacia 1861. Hay toda una pelea allí, incluso pelea material, concreta. El papado tenía todo un territorio interno en Italia, ¿no?, que lo pierde por esa unificación política. Entonces, ¿qué ocurre? Parecía muy prendida la Iglesia a ese enfrentamiento con el liberalismo, con el laicismo y con el Estado moderno, pero luego, con León XIII creo que se reorienta hacia otro tema, o sea, deja de lado esa querella, ese enfrentamiento por haber perdido estructuras anteriores, y empieza a mirar, diría yo, la realidad social del nuevo mundo con otros ojos, con un ojo más tranquilo, más de examen, de reflexión pastoral. Y justamente León XIII, en su encíclica, que es una carta pastoral, del año 1891, como bien dijiste vos, decide abordar de lleno lo que estaba presenciando, la revolución industrial. Claro. La revolución industrial había avanzado junto con los estados modernos y había llegado a un punto álgido de confrontación de clases hacia fines del siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente, por un lado, la aparición de un capitalismo avasallante, imperial incluso, que había surgido todo un sistema colonial en el mundo, y por otro lado, la aparición de doctrinas revolucionarias, concretamente el marxismo y todas las corrientes, el anarquismo, que estaban provocando conflictos muy fuertes en Europa en ese momento y también en Estados Unidos. Entonces, la idea es examinar esa realidad de confrontación social a la luz de la doctrina católica. Claro. Y diría yo, que se basa mucho en muchos principios de Santo Tomás. Fundamentalmente acá hay un principio subyacente, que es la comunidad, la idea de comunidad y la idea de bien común. Yo diría que son los dos núcleos que tiene la Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir las cosas nuevas.
Mario, este mundo nuevo. déjame decir que es una época del mundo absolutamente atrapante para leerla, para estudiarla, y por eso porque es un momento de cambio absoluto, digamos. Cuando vos estudiás la historia, el momento de la revolución industrial es un cambio absolutamente drástico, y por eso todos los cambios que trajo aparejado, ¿no? Esa revolución, y cómo impactó en esto, en la división de clases, y por eso ahí se da, bueno, el tema del obrero, el trabajador, quién se queda, la disputa por quién se queda en definitiva con la ganancia y las proporciones. Y ahí aparece esto de esta encíclica, que en definitiva viene a posar una mirada sobre, una mirada tendiente a la igualdad, ¿no? Sí, yo te diría que una mirada equidistante. Bien. Por un lado, plantea la necesidad de que, digamos, todo hombre es digno de alcanzar de ser respetado en su dignidad de criatura de Dios. Ahora, para respetar esa dignidad, tiene que tener un soporte básico. En ese sentido, alienta la idea de preservar la idea de propiedad privada, por ejemplo, algo que ha cuestionado con las doctrinas revolucionarias. Claro. Pero ese ejercicio del uso de la propiedad privada puede caer en un abuso, en la explotación del otro que tiene menos propiedad o directamente no tiene propiedad. Entonces, si por un lado habla del respeto a la propiedad privada en la Rerum Novarum, del respeto a ese orden que había económico y social, por otro, acusa a aquellos que explotan al trabajador, se abusan y hasta lo esclavizan en condiciones laborales extremas, como estaba ocurriendo en muchos países del mundo, aunque había algunas primeras leyes laborales que eran muy insuficientes todavía, e incluso alienta que esos trabajadores se unan en sindicatos, en los viejos gremios, que era algo bastante familiar ya a la historia de la Iglesia, ¿no? La idea del gremio medieval, la idea de que los trabajadores se unían en una especie de cofradías para promocionarse y defenderse, era muy distinto de los sindicatos actuales. Pero de algún modo esas ideas las toma la Iglesia del fondo de la historia. Por un lado, entonces, equidistante, por eso lo digo, respetar hacia el costado, digamos, capitalista la idea de la propiedad privada y el comercio, y por otro lado, la idea de respetar la dignidad del trabajador, otorgándole, digamos, un bienestar, claro. Un bienestar para respetar su dignidad, ¿no? Ahora, ahí es donde yo veo. Sí. Ahora, sí, completa. Te redondeo la idea. Todo esto da lugar a una armonía de clases en el ideal de la Rerum Novarum, una armonía de clases que es la prosecución del bien común. O sea, las clases unidas en fraternidad tienen que tender al bien común. ¿Qué es el bien común? Mi bien personal, individual, no puede estar nunca en choque con el bien del resto de la comunidad. Tiene que ser el bien de cada uno de nosotros, pero también el bien de todos. Esa idea del bien común, la cosa común, digamos. Y esto deriva así de aquello de la idea comunitaria que yo te decía, ¿no? La comunidad humana. Sí. Estamos conversando con el licenciado Mario Andino, es historiador, docente, sobre la encíclica papal, Rerum Novarum, de León XIII. Y acá me interesa anclarlo, linkearlo, Mario, con la actualidad, porque recién lo escuchábamos a León XIV diciendo, bueno, comparando la revolución industrial de alguna manera o haciendo eje ahí con no sé si es un nuevo problema, pero sí un nuevo fenómeno, una nueva época de cambio que está atravesada por la inteligencia artificial. ¿Por qué crees, esto ya es meramente interpretativo, me parece, pero bueno, ¿por qué crees que lo vincula con la inteligencia artificial a este momento? ¿Lo linkeás con también algún tipo de riesgo, algún tipo de cambio profundo en la sociedad actual? Sí, yo creo que él apunta que, digamos, están por todos los diagnósticos que ya se están empezando a conocer de los que están más cerca del tema de la inteligencia artificial, hay diagnósticos de optimismo por el progreso de medicina, de alimentos, digamos, de avances tecnológicos impresionantes, pero por otro lado, diagnósticos casi apocalípticos sobre una desocupación masiva del ser humano.
o sea, que puede provocarla la inteligencia artificial, o un uso abusivo también del hombre por vías que no son directamente ya de explotación física, sino condicionamientos mentales y demás. Entonces, de algún modo, la inteligencia artificial tiene un costado oscuro, temible, como toda herramienta poderosa, ¿no? Así como fue tan poderoso cuando surgió la energía atómica y había visiones contrapuestas sobre lo que podía ocurrir, aquí ocurre lo mismo. El advenimiento de un nuevo repliegue o pliegue de la revolución industrial, ya podemos llamarle quizás de otra manera, ya estamos creo que en la era digital, y dentro de la era digital aparece la inteligencia. Entonces creo que fundamentalmente está previendo esa cuestión. Una nueva acumulación, digamos, de poder en pocas manos, que era justamente lo que criticaba la Rerum Novarum hace más de 100 años, pero ahora redirigido con otra tecnología, ¿no? Yo creo el efecto mayor es fundamentalmente la posible gran desocupación de mano de obra en el mundo, ¿no? Ahora, Mario, ¿influye que sea norteamericano el Papa? Eso también, ¿no? Da otra tónica, ¿no? Otra vez un Papa de un continente no europeo que sigue la línea tal vez de Francisco, cuando por lo menos estos primeros gestos, ¿no? Lo que comenta. ¿Influye que sea de nada más y nada menos que Estados Unidos, que fue, por supuesto, preponderante y protagonista en todos estos cambios? Más allá de que en la Revolución Industrial aparece el Reino Unido, Inglaterra como protagonista, pero después esa disputa también la termina doblegando la pulseada, y es de Estados Unidos, nada más y nada menos. ¿Eso influye o no sí. tanto? ¿O está tan universalizada, en este caso, la Iglesia, que independientemente no hubiese modificado si hubiese sido de otra nacionalidad? Yo te diría que hay que esperar un poco. ¿Por qué? Porque la identidad de este Papa ante todo es americana completa, digamos. Porque si bien tiene nacionalidad en Estados Unidos, nació en Chicago, se educó en Chicago y tiene sus padres de allí, aunque la madre era española, claro. Digamos, realizó su labor pastoral mayor, la realizó fuera, la realizó en Perú, como se está sabiendo en estos días. Sí. Por lo tanto, hay que ver que hay en él de capacidad de dialogar o tender puentes entre esos dos mundos que formaron su vida, ¿no? Tiene significación, por supuesto, pero más que nada, la significación es que es otro Papa extraeuropeo. Por ejemplo, León XIII, que vos mencionábamos hoy, era Gioacchino Pecci, un italiano, nacido ahí cerca de Roma, digamos, era una tradición. Y esto de salirse de Europa, así como fue una sorpresa en su momento Juan Pablo II, el Papa de Polonia, que en ese momento estaba todavía la estructura de la Unión Soviética dominando la zona. Exacto. Ahí tomó una postura como definida, ¿no? La de Juan Pablo II, sí. Con respecto a esa lucha, a esa división, si se quiere, esa bipolaridad del mundo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Yo te diría que la Iglesia da este tipo de signos, así como en aquel momento la elección fue un signo del mundo, perdón, que estaba con la garganta, del mundo dividido en los dos polos, ¿no? El capitalismo y el comunismo, y la Iglesia se acercó más a Occidente justamente era más combatida en el mundo comunista, por supuesto. En este caso, justamente vuelve al corazón de este mundo industrial, tomando aquella tradición, y mete la uña en aquello que es justamente el nuevo problema social, que como ya sabemos no se agota solamente en el obrero industrial como era antes, ahora se extiende a masas desocupadas, periféricas, grandes migraciones que se están produciendo, en fin, todo un mundo en convulsión, digamos, ¿no? Ahora, Mario, siguiendo con esto que te preguntaba Facundo, que sea norteamericano pero que no tenga, en términos generales, la línea ideológica del presidente de los Estados Unidos, hay que interpretarlo como un mensaje de la Iglesia, volviendo a lo que charlábamos anterior, en este mundo de dificultades, que evidentemente la Iglesia toma nota respecto a la inteligencia artificial, que haya seguido esa línea de mirada más, en términos generales, progresista, podríamos definirla, más crítica de todo esto. ¿Significa un mensaje como tal también? Sí, pero no yo lo sacaría de
pensarlo desde identificarse o no tal o cual presidente del mundo. Diría que la Iglesia tiene sus propias lógicas internas y sus propios debates internos, entre obviamente progresistas y conservadores. Ese debate está ahí, es muy fuerte, ¿no? Y lo hemos visto, sí, evidentemente Francisco mostró una cara progresista en muchos aspectos, en volver a mirar más lo social, en volver a mirar un poco el mundo fuera de Europa. Ojo que también lo había hecho grandemente Juan Pablo II a eso, pero ahora Francisco lo hizo desde una nueva realidad y digamos desde una actitud de mucha misericordia, de mucha empatía con los pobres, ¿no? Y también, no olvidemos, el ojo puesto en el tema ecológico, ¿no? Con la encíclica que sacó respecto del daño ambiental que se está produciendo, ¿no? Ahora, así que este Papa, por ahora, su enlace inicial es con la Rerum Novarum, lo volvió a repetir, su preocupación social y económica del mundo que viene. Ahora, Mario, después veremos cómo se desarrolla. Es una señal de la Iglesia ya haber elegido esto y postergar debates internos como los debates sobre el celibato, sobre la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Me quiero quedar con un detalle que muchas veces muchos resaltan, ¿no? Tal vez la capacidad que tenía desde el punto de vista de intelectual y revisar cada una de las cuestiones Benedicto XVI, que por ahí se lo pone como contracara muchas veces del Papa Francisco, pero también forma parte de una línea tal vez histórica de la Iglesia. No quiere decir que claro, tal vez más conservador, pero hizo todo un recorrido tal vez no tan desde el punto de vista pastoral comprometido socialmente, pero sí desde el punto de vista de, bueno, revisar cada uno de los documentos, la doctrina, el formalismo. Eso se perdió un poquito de la Iglesia con Francisco y ahora podría llegar a volver, ¿o no? No puedo especular eso porque recién estamos hablando de un papa que lleva días, así que no sabemos qué línea va a imprimir. Sí que Benedicto era un papa más del tipo intelectual, digamos así entre comillas, más dedicado a los libros, tiene magníficos libros, tiene un libro dedicado a Jesús de Nazaret que es realmente un análisis casi de todo lo que se ha escrito sobre Cristo, ¿no? Muy bueno, y ha revisado, como decís, muchos documentos, y fue uno de los que proporcionó mucha base también al propio Juan Pablo II, el Papa anterior, ¿no? Así que hoy la línea parece más orientada, desde Francisco y aparentemente ahora, orientada más a la preocupación por esta sociedad que empieza a descalabrarse en algunos signos, digamos. Algo así como, cada tanto el mundo tiene momentos de conmoción, se aceleran los cambios, o comienzan conflictos armados que muestran algo así como la evidencia de un riesgo mayor, digamos. Entonces ahí la Iglesia es donde posterga debates dogmáticos fuertes internos y mira hacia afuera, ¿no? Vuelve a la doctrina social, digámoslo, con otros tonos, ¿no? Mario, pensando quizás en un futuro, lo primero que él pronuncia en cuanto a algo político es el alto a algunas guerras en Oriente. Vos hoy hablabas entonces sobre la importancia de lo que significó en la época industrial, entonces la lucha entre las clases sociales. Hoy saliendo de ese paradigma típico, que quizás hoy no es tanto eso, sino que hoy hay otras preocupaciones. ¿Para dónde crees que puede apuntar este nuevo Papa? ¿A qué conflicto social puede ser su segundo pronunciamiento fuerte? Bueno, respecto de las otras religiones y los enfrentamientos religiosos que dijiste primero, yo creo que ahí la Iglesia quiere cuidar, fundamentalmente, cuidar mucho, porque eso fue trabajado por Juan Pablo II, por Francisco, mucho, grandemente, es trabajar y cuidar mucho la relación con las otras religiones. No va nunca a hacer grandes afirmaciones a favor o en contra de una religión. Es decir, trata de tomarlas como religiones próximas, hermanas, frente a un mundo secularizado. La preocupación es esa, combatir la secularización. Ante todo, respetar a los hombres de fe, digamos. Así que yo creo que ahí no va a meterse a opinar grandemente en torno a tal o cual conflicto religioso. Ahora, respecto de la preocupación en el mundo, y bueno, ya te digo, yo todavía no tengo noticias, hay que esperar un poco a qué le va a dar mayor énfasis. Yo creo que va a continuar con el énfasis al inmigrante que arriba por diversas razones a
a Europa o al mundo desarrollado, porque es como la evidencia y la expresión callejera que ellos tienen de ese mundo desequilibrado, y va a persistir en esto de lo social. Porque no es extraño que, vos lo dijiste y pasaste la grabación, que prácticamente a días de haber asumido ya esté recordándole al mundo justamente lo de la Rerum Novarum y hablando de la inteligencia artificial. Así que me parece que ahí va a estar el eje puesto fundamentalmente, en la cuestión de la tecnología y el hombre, o la tecnología y la sociedad, para decirlo en términos de clases sociales o de estructuras sociales, ¿no? Mario, nosotros te queremos agradecer, la verdad que por lo menos a quienes estamos acá, y esperemos que los oyentes, televidentes también, nos enriqueció. Dejaron mensajitos, por acá nos dicen un gran saludo al profe Mario, un gran profe que me hizo gustar y degustar la historia con sus clases, es un grosso lo que sabe, es el Felipe Piña de Santafesino. Por eso, nos gustó mucho charlar con vos, y para cerrar, quiero volver a lo primero que dijiste, que estaba vinculado no con este Papa, sino con Francisco. Vos sos historiador, das clases, sos docente en la Católica, en Quilmes, y docente en mucho tiempo en Inmaculada, y dijiste, lo conocí. Contame un poco de Francisco, tu recuerdo de Francisco. Bueno, sí, fue un poco lejano. Pero ahí, cuando él estuvo en Santa Fe, ¿no? Ojo, yo no soy no fui alumno del Colegio Inmaculada. Hubo alumnos del Colegio Inmaculada que lo conocieron en la década del 60, claro, cuando pasó por aquí. Sí. Yo lo conocí en San Miguel, cuando era superior de los jesuitas, en oportunidad de un congreso que hubo sobre cultura. Bien. Había varios encuentros que se organizaban en los principios de los 80, y bueno, ahí lo conocí, hizo una exposición, presentó a otros sacerdotes que iban a hablar, y inauguró unas jornadas, así que yo fui ahí asistente, ahí pudimos saludarlo, pero en ese entonces era el provincial jesuita de Argentina, digamos. Claro. Después él, se va del ministerio de la compañía y pasa al clero diocesano, ¿no? Así que el recuerdo que tengo es simplemente un hombre que en ese momento era visto como una autoridad firme, que trataba de establecer parámetros de reconstrucción de una compañía de Jesús que había sido conmovida, como buena parte de la Iglesia, por aquello de la confrontación con el tercermundismo, o sea, toda una fractura interna, digamos, ¿no? Había tenido la Iglesia en ese momento. Entonces, un poco, él era una autoridad emergente de ese proceso y trataba de volver a tranquilizar las aguas, digamos, ¿no? Mario, te mandamos un abrazo, gracias por este ratito y que tengas un excelente domingo. Bueno, y gracias a los exalumnos que siempre tienen algún recuerdo. Son un montón. Un abrazo, gracias. Buenos días a todos. Bueno, Mario Andino, historiador, docente. La verdad que me gustó. Muy bueno. Me gustó, sí. Y queríamos como programa anclar el tema de León XIII, porque aparte estuvo entre las búsquedas más importantes en estos días en las plataformas, en Google. Muchos fueron a buscar, qué decía la encíclica papal, la Rerum Novarum, por qué era importante, por qué marcó una época, en qué época. ¿Quién había sido el papa que se llamó de la manera que eso se buscó en estos días mucho actual. En internet. Sí, claro. ¿No? Algunos lo fueron a buscar, profundizaron más, menos, otros le pidieron a la inteligencia artificial valga obvio. Un resumen de la encíclica papal. Sí. Y por eso decíamos, al margen de todas las notas que nos permitieron de color ir conociéndolo al nuevo papa, profundizar en esto, ¿no? Y poner en acento en esto que la Iglesia marca a través de su papa, que es la inteligencia artificial. Y la comparación, ¿no? La analogía que hace con otro proceso de absoluto cambio, como fue la revolución industrial, y qué puede traer aparejado. La inteligencia artificial, que por ahí nosotros la vemos medio como un divertimento. Con inteligencia artificial me permitió en un segundo hacer imágenes. Sí, o resolver algo. Imágenes graciosas, o resolver algo, o todos la usamos en mayor o en menor medida. Pero trae aparejado. Es una herramienta completamente disruptiva, o sea, es un cambio fuerte. Claro, que probablemente no conozcamos todavía esas consecuencias y cómo puede llegar a reemplazarnos, que ese me parece el gran
la gran preocupación que hay Sí. a los humanos, digamos, Digamos, ¿no? hay muchos oficios que están pasando esta transformación en la cual Claro. les aliviana el trabajo porque les permite quizás el acceso a mucha información de manera más rápida o les resuelve problemas, pero va a llegar un momento que a lo mejor se va a alimentar tanto Claro. esa inteligencia artificial que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, hace algunos fines de semana atrás no hablábamos de cómo era reemplazada en algunos casos como psicólogo, Sí. terapista, ¿no? Sí. Que algunos le preguntaban. Y después charlaban y los mismos conversaban. profesionales que también usan la herramienta, ¿no? Para tratar de potenciar un poco más el hecho del ejercicio profesional, inclusive de los psicólogos. Lo que pasa que, claro, termina siendo un poco ese gran interrogante que son estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías que, por supuesto, que esa es la manera que tuvo el mundo para progresar, pero que, claro, un poco ponen grandes signos de interrogación hacia cómo queda en el medio entre lo viejo, lo nuevo, lo contemporáneo, las modificaciones y los excluidos, muchas veces que es el impacto más fuerte, que es el impacto social. 9 de la mañana, 56 minutos. Estamos haciendo algo que decir. Nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde. En un ratito hablamos con Agus. ¿Sí? Vamos a mechar con Info Deportes porque juega